¿Qué tal, amados hermanos, en la fe del Señor Jesucristo? Aquí estamos nuevamente para hablar algunos puntos referentes acerca de la novia en Cristo Jesús. Hay una escritura que me llama mucho la atención acerca de que los escogidos, si es posible, serían engañados. Quiero tener la palabra de Dios como un devocional. Esta es la Biblia, ¿ves? La palabra de Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor dijo que enviaría el Consolador y Él nos enseñaría todas las cosas que habían de venir? Quisiéramos hablar acerca de este tema en esta tarde, o esta mañana, o esta noche, no sé dónde usted se encuentra. Y Mateo capítulo 13, verso 33 nos dice, otra parábola dijo, el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, y note usted, hasta que todo quedó leudado. Mateo 13, 33. Nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que se cuidaran de doctrinas erradas y falsas doctrinas, especialmente en estos últimos tiempos, y especialmente mandamientos obsoletos que correspondían al período de la ley. Veamos lo que Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero los discípulos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres. ¿Cuántos cestos alzasteis? Y de los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis? Que no por el pan os dije que guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Noten ustedes que en los primeros días de la iglesia también, Pedro se le había metido este bichito de enseñar acerca de mandamientos de la ley. El libro de los Hechos, capítulo 15, ustedes pueden ver en el concilio que hubo ahí, en Jerusalén. Si no os circuncidáis conforme al dicho de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ahora la circuncisión es en el corazón. Así que la levadura representa una doctrina que no está de acuerdo a la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es pura y cada ministro, por la revelación del Espíritu Santo de Dios, debe de enseñar y guardar esa palabra sin alteración alguna. Ya sabemos entonces que la harina, la masa, representa a la iglesia del Señor Jesucristo. La levadura entonces son los ritos, las tradiciones, doctrinas erradas que a veces se meten dentro de esa masa, porque nosotros somos la masa de ese trigo que fue molido por nuestros pecados, ¿cierto? Pero como en los comienzos de la iglesia, algunos tergiversaron y acomodaron y torcieron las sagradas escrituras. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 al 16. Dice, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito también. Casi todas las epístolas hablando de ella, de cosas de las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Entonces, dar una idea personal acerca de la Sagrada Biblia o de las cartas apostólicas que el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, nos dio, sería una perdición. No es solamente una cosa, un decir nada más. Dice
que tuercen también como las otras escrituras. ¿Cuál es la otra escritura? El Antiguo Testamento solamente estaba escrito en los días de la primera edad de la Iglesia. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Entonces, ambas cosas, aquellos discípulos, se le pudiera decir, empezaron a tergiversar la santa palabra de Dios. Ahora, quiero hacerle una objeción, una pregunta a usted. Cuando usted recibe un volante, o un folleto, o un librito, ¿lo está examinando y chequeando por las Sagradas Escrituras? Repito, no importa quién lo haya escrito. Cuando usted recibe un volante, un folleto, un libro, ¿lo examina, lo chequea por las Sagradas Escrituras? Yo sí, hermano. Y los hermanos de Berea, en la primera edad, también hacían lo mismo que yo. Hechos capítulo 17, verso 11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué era la palabra? El Espíritu de Dios venía, ¿cierto?, a través de la voz de los santos hombres de Dios. Esa era la palabra profética más permanente. Es Jesucristo en medio de los discípulos. Pero ¿qué dice? Vamos a leer de nuevo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, la palabra que venían predicando los apóstoles. Y cuando ellos daban el mensaje, ellos se iban a las Escrituras, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Alguien me dijo de este mismo mensaje en el cual yo pertenezco, que hay que comerse el cordero con pelo y pezuña. Yo jamás he comido pezuñas ni pelos de cordero. Y otro me dijo que hay que dejar todo así nomás, así como fue escrito, así nada más, no hay que alterar nada. Yo no, sino que yo soy noble como los hermanos de Berea. Vamos a la Biblia, y si la Biblia dice y corrobora, confirma esto, lo acepto. Y no lo acepto, si está errado, venga de donde venga. Ahora mire usted, la ordenanza que Dios dio a Adán, que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, no lo tocaréis. Veamos Génesis 2:16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque del día que de él comieres morirás. Génesis 2:16. Pero, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás. Añadió una palabrita, no. La palabra no morirás. Añadió no. ¿Es peligroso añadir a la palabra de Dios? ¿Es peligroso añadir a la palabra de Dios? Veamos Apocalipsis 22, 18 al 19. El Espíritu Santo nos habla a través y nos dice: porque yo protesto a cualquiera, no es solamente los ministros, a cualquiera, que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, ¿qué va a suceder? Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Ve? Perdición para sí mismo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué me dice usted? ¿Chequea usted los mensajes por las Sagradas Escrituras? Por ahí alguien me dijo: yo me quedo con el profeta. Está bien, allá esa es su decisión. Los adventistas dijeron: nos quedamos con Elena White. Los testigos de Jehová dijeron: nos quedamos con Russell. Y los mormones dijeron que se quedaban con José Smith. En el período de la primera iglesia, muchos carnales decían: yo soy de Pablo, otros de Apolo y otros de Cefas. ¿Y qué es lo que Pablo les dijo? Que eran carnales, pues diciendo: yo soy de aquí, de aquí, de allá. Entonces, ¿de quién es usted hoy día? ¿De Jesucristo? ¿De Pablo? ¿De Pedro? ¿De Cefas? Jesucristo es la fuente. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la luz. Jesucristo es la sal de la tierra. Jesucristo es la palabra hecha carne. Yo me quedo con la revelación íntegra y total de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Y además siempre habrá una revelación más hasta el día mismo del rapto.
Alguien por ahí dijo, no hay más revelación. Eso es mentira. Proverbios 4:18 dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este sería el mensaje breve en esta hora, muy breve, pero la novia está en un gran peligro. Si no chequeamos cada mensaje por las Sagradas Escrituras, nos estamos arriesgando terriblemente a quedarnos en la gran tribulación. Si usted le añade, Dios añadirá enfermedades, ruina a sus hogares. Si usted le quita, Dios quitará su nombre y la parte que le corresponde de la vida eterna. Que el Señor Jesucristo les guarde, les bendiga. Chequeen por este sagrado libro en el período de la gracia y con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Quisiéramos hacer una oración en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que hemos dado a conocer. Te pedimos, Señor, que tú sanes todos los enfermos y este libro sagrado, que son 66 libros, pero en el periodo de la gracia nosotros podemos entender, Señor, que tú estás presente en toda petición que nosotros hagamos. Tú llevaste nuestras enfermedades y sufriste nuestras dolencias. Si hay alguien enfermo, Señor, te rogamos que tú lo sanes y lo liberes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.